Muchas gracias, un cordial saludo a todos los asistentes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Soy Ainhoa Celaya y soy ingeniera de telecomunicación y coordinadora del área de ciberseguridad de EALDE Business School. También dirijo una empresa llamada Lunamic desde el año 2012, donde realizamos, entre otras cosas, auditorías de ciberseguridad y también análisis forense, peritajes TIC, donde llevamos más de 150 casos de éxito. Y bueno, la verdad es que en este webinar vamos a hablar de la profesión del analista forense digital a través de casos prácticos, también reales, que he tenido en mi carrera profesional, y especialmente nos vamos a centrar en esas oportunidades laborales que tiene esta profesión cada vez más demandada. Y sin más, vamos a comenzar con el webinar, que va a tener, como han comentado, una duración de unos 30 minutos, y después pasaremos una ronda de preguntas que podéis ir escribiendo en la sección de la aplicación. Bien, el profesor Jim Spatford, que es uno de los referentes en el mundo de la ciberseguridad, dice esta frase que a mí me parece muy significativa, y es que el único sistema seguro es aquel que está apagado, desconectado, enterrado en un refugio de cemento, rodeado de gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados, muy bien armados. Y aún así yo no apostaría mi vida por él. ¿Qué es lo que nos viene a decir el profesor Jim Spatford? Pues que no existe el sistema 100% seguro. Inmediatamente se nos viene a la cabeza imágenes como esta, es decir, todos tenemos uno o varios ordenadores, uno o varios teléfonos móviles, vivimos rodeados de tecnología, y al mismo tiempo que la tecnología se desarrolla, pues también crece el ámbito de la ciberdelincuencia. Ya hace algunos años que la ciberdelincuencia, los ciberdelitos son mayores, hay más ciberdelitos que delitos analógicos, por así decirlo, ¿no? Delitos de toda la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que surgen muchas nuevas oportunidades laborales y se necesitan profesionales en muchas áreas dentro del ámbito de la ciberseguridad. Aquí tenemos un esquema de las ramas que actualmente aproximadamente podemos considerar que existen dentro de la ciberseguridad. Entre ellos está, pues, la ingeniería inversa, que es una profesión que trata de determinar a partir de un malware, pues cómo trabaja ese malware, ese virus, ese software malicioso, y desentrañar cómo funciona, y al mismo tiempo pues también intentar pararlo y defenderse contra él. Otra de las ramas del análisis forense, de la ciberseguridad, es el desarrollo seguro, el programar las aplicaciones, las páginas web, teniendo en cuenta desde el principio esa seguridad, desde el inicio por defecto. La ciberinteligencia, muy importante también, la inteligencia aplicada a la ciberseguridad, para proteger a las empresas, conociendo todo, conociendo al enemigo, conociéndonos a nosotros mismos, establecer medidas para que las organizaciones estén protegidas. Y también el famoso hacking ético, ¿no? El hacker, ya sabemos que no es igual a un ciberdelincuente, existen hackers de sombrero blanco que también se dedican a hacer el bien con las mismas herramientas que los ciberdelincuentes, pero lo que hacen es intentar vulnerar los sistemas, pero con el consentimiento de las empresas, para determinar las vulnerabilidades y poder ayudar a que sean paliadas. Y bien, y dejo para el último lugar el análisis forense, que es de lo que venimos a hablar hoy, que es esa rama que a mí especialmente me apasiona, y que vamos a tratar de explicar hoy todo lo que consiste y todas las salidas profesionales en las que vamos a poder trabajar si nos especializamos en esta disciplina. El análisis forense, todos podemos recordar las series de televisión como CSI, ¿verdad? En las que, bueno, ocurre algún tipo de crimen, o por ejemplo un asesinato, y hay un médico forense que tiene que determinar la causa de la muerte de una persona, el tipo de arma que se ha utilizado, todo ese tipo de cosas. Bien, pues el analista forense digital vendría a ser algo parecido, que viene a ser un experto en una materia, en este caso en la tecnología, todo lo que
tiene que ver con tecnología y va a analizar y a determinar cuáles son las causas de una posible brecha, por ejemplo, de ciberseguridad, y de esta manera va a conseguir determinar de dónde ha venido esa brecha y también pues intentar, en caso de que sea un DCIR, como ahora veremos a continuación, pues evitar que se vuelva a producir. En este momento, pues la primera, digamos, oportunidad laboral o de salida profesional que tiene el análisis forense es la del DFIR, el Digital Forensic and Incident Response. Es una figura que tiene como objetivo conseguir que una vez que ocurre un incidente de ciberseguridad en una organización, en una empresa, en primer lugar, atajar ese incidente y también tomar medidas para evitar que se repita en el futuro. Por ejemplo, un incidente de seguridad podría ser una intrusión en los sistemas, una fuga de información, una instalación no autorizada de un programa espía, imaginemos, ¿no?, que está enviando información al exterior, una infección por ransomware, un spoofing, unos correos electrónicos falsos que han llegado a producir algún tipo de perjuicio sobre la empresa y en general cualquier otro tipo de evidencia o de incidencia que afecte a la seguridad de la información de la organización. Y bueno, en este caso también decimos que este tipo de incidentes, además de afectar gravemente a la organización, lógicamente, pérdida de datos, impactar en su política, en su reputación, también puede llegar incluso a conllevar sanciones si no se llevan a cabo las directrices legalmente establecidas en virtud de la normativa de seguridad que se establezca en cada país. Bien, todos estos tipos de elementos que vemos en la pantalla pues son susceptibles de ser analizados de manera forense. Todos ellos pueden o bien ser medio de transporte o bien contener un medio de prueba que pueda servir después para identificar o argumentar las pruebas de un ciberdelito. Y vamos a ver algunos casos prácticos, algunos casos concretos. En primer lugar, pues como no podía ser de otra manera, el análisis forense de ordenadores. ¿Qué ocurre? Cada sistema, ya sea cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac, etcétera, tienen unos registros de actividad. Esos registros de actividad, si son correctamente analizados, nos pueden dar una información valiosísima para saber en cada momento qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se ha hecho en ese ordenador y poder después reconstruir la evidencia de lo que ha ocurrido en ese ciberataque. También dentro del análisis forense se engloba la parte del data carving, que consiste en la recuperación de archivos borrados, muy interesante y muy útil también en muchas ocasiones. El análisis forense, dentro de lo que hemos comentado antes, el análisis forense de ordenadores y de otros dispositivos, como ahora iremos viendo, lo podemos englobar dentro de la parte del DFIR que hemos dicho antes y también dentro de lo que serían los peritajes judiciales, es decir, uno establece esa evidencia, analiza esa prueba y lo presenta mediante un informe pericial adecuadamente redactado, con unas características concretas, que lo que va a hacer es ayudar a un tribunal a que pueda esclarecer o pueda dictar una sentencia en un sentido o en otro en base al conocimiento experto del analista forense. Entonces, por ejemplo, aquí os presento un caso muy típico de lo que un analista forense puede hacer gracias al análisis forense de un ordenador. Es el caso de estafas bancarias que se producen por llamadas de teléfono que llegan a los teléfonos fijos o a los de las casas o de las empresas, donde les dicen que son del servicio técnico de alguna empresa, por ejemplo, de Microsoft. Y bueno, pues sí, se les sigue el rollo a estos ciberdelincuentes, finalmente lo que hacen es hacer que la víctima instale
en su ordenador un programa de escritorio remoto, de control de escritorio remoto. Te llaman y te dicen, hola, somos de Microsoft, vamos a ayudarle a que su ordenador vaya más rápido. Y bueno, si la víctima cae en ese engaño, pues realmente lo que ocurre es que le hacen que instale una aplicación de control de escritorio remoto y gracias a esto ellos ya pueden controlar el ordenador y pueden acceder a sus cuentas bancarias, etcétera. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues yo he tenido concretamente clientes que les ha ocurrido esto y luego cuando se han dado cuenta de que habían sido estafados, le habían robado, le habían limpiado las cuentas del banco, pues acuden a presentar su denuncia, obviamente, en la policía, pero esa denuncia lleva un curso, por un lado, ¿no? Y puede llegar que pasen años hasta que se encuentre a esos ciberdelincuentes, pero mientras tanto los bancos tienen unos seguros que obligan a devolver o a reintegrar ese importe que ha sido robado de manera fraudulenta. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que el banco decía que no había ningún indicio de que hubiera habido un delito porque las transferencias se habían hecho desde un ordenador con una IP de esta persona en concreto y que no había ninguna estafa. Entonces, en este caso, gracias al análisis forense de ese ordenador, de esa víctima, pues yo pude determinar que efectivamente había un registro donde había una serie de líneas de código donde se veía cómo estos delincuentes hacían ese procedimiento y al mismo tiempo le escribían por un chat a la víctima todo lo que tenía que ir haciendo. Con lo cual, con este informe, luego todo eso se refleja en un informe pericial, gracias a este informe, pues después el banco ya se vio obligado al demostrar que efectivamente había habido un delito, un engaño, pues obliga al banco a devolver el dinero a estas víctimas. Es una muestra, como otras muchas, de la utilidad del análisis forense, en este caso de un ordenador. También, bueno, dentro de los peritajes judiciales y extrajudiciales, porque no siempre los peritajes o los informes periciales llegan a un juicio, a veces simplemente se utilizan como una arma de negociación, o también en los últimos tiempos se están demandando mucho este tipo de perfiles para los ciberseguros. Los ciberseguros son seguros de compañías de seguros que ofrecen unos seguros que lo que hacen es asegurar los datos de la compañía. ¿Qué ocurre? Pues si esta compañía tiene una brecha de seguridad, pueden hacer uso de ese seguro y pueden tener una compensación económica, al igual que ocurriría, pues, por ejemplo, con un seguro de un vehículo, en el que nosotros, si tenemos un accidente de coche, pues nos van a arreglar ese coche o le van a pagar a la otra persona a la que nosotros hayamos podido dañar. En el caso de los ciberseguros, pues igual que existen peritos que tasan o que examinan ese vehículo para saber si el golpe pues ha venido de verdad de ese lado o de ese otro lado, etcétera, y valorar los daños, pues también ocurre en los ciberseguros. Necesitan peritos, expertos, analistas forenses, que sean los que determinen ante la compañía de seguros si realmente eso ha ocurrido y hagan una valoración de esos daños. Bien, pues continuando con los ejemplos, pues tenemos el peritaje de WhatsApp, que es uno de los más típicos porque hoy día todos utilizamos WhatsApp para mil cosas, tanto para temas personales como para temas profesionales. Entonces, el hecho de poder ratificar que unos mensajes de WhatsApp son auténticos y son íntegros, recordemos que es muy fácil crear un pantallazo falso de la aplicación WhatsApp, diciendo, bueno, con los mensajes que uno quiera, realmente es sencillo. Y también se puede modificar la base de datos que tiene internamente la aplicación para después, bueno, que aparezcan unos mensajes que realmente nunca han existido, nunca se han transmitido de esa forma. Entonces, para aportar un WhatsApp como prueba en un juzgado, lo ideal es presentarlo avalado por un informe pericial hecho por un experto. Es muy típico en casos de
demostrar, por ejemplo, qué tipo de relación tienen dos personas en casos de herencia, por ejemplo, temas de custodia de hijos, en divorcios, de separaciones, también en temas de acoso laboral, condiciones de ventas. Muchas veces se va a vender una casa o un barco o un servicio y muchas veces por WhatsApp se negocian esas condiciones y luego eso queda ahí guardado y después, pues lógicamente, se debe poder utilizar si hay un conflicto. En el caso de laboral también he tenido ocasiones en las que ha habido empleados y empleadas que han sido despedidos después, por ejemplo, de haber manifestado una opinión política o una situación personal en un grupo de WhatsApp de los compañeros. Entonces, todo eso también es una prueba de cara a una indemnización por despido. El correo electrónico también, bueno, aquí tenemos la herramienta, por ejemplo, una herramienta para una página web, que es un ejemplo para crear pantallazos falsos de WhatsApp, para que veáis lo fácil que es, no hay que registrarse ni nada, solo rellenar unos campos y te genera la imagen. Y bueno, aquí indicando pues la base de datos interna del teléfono, al final también se puede alterar y se puede modificar. Aquí os pongo eso, los diferentes escenarios, ¿no?, que se pueden dar o que se suelen dar a la hora de un peritaje de WhatsApp. El correo electrónico también, al igual que el WhatsApp, es uno de los más demandados, pues también dentro del correo electrónico se comunican muchas cosas. Aquí especialmente el envío de documentación, facturas, presupuestos, contratos, todos esos documentos muchas veces se envían por correo electrónico y, bueno, pues después se puede demostrar que se recibió en cierto día, en cierta hora. Es importante saber que el correo electrónico también se puede falsificar de una manera bastante sencilla y, por tanto, es importante que al presentarlo esté avalado por un informe de un experto en análisis forense. La geolocalización, otro de los temas muy interesantes a la hora de demostrar, por ejemplo, dónde estaba una persona en base a la posición de su teléfono móvil. En este caso, la geolocalización se puede adquirir de dos formas, o bien a través de la información que almacenan las operadoras. Dentro de cada teléfono móvil se conecta, siempre está conectado a una serie de antenas y eso queda almacenado, registrado por las operadoras, que luego pueden facilitar esa información a las compañías, a lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad, por supuesto, después de una autorización judicial. Se habla de la triangulación. El tema de la triangulación es importante saber que solamente se puede hacer en tiempo real, no a posteriori, con lo que esto conlleva. También otra segunda forma de analizar la geolocalización es a través del histórico de ubicaciones de Google Maps en este caso, ¿no? Pues si tenemos esto activado, sobre todo en el caso de los teléfonos Android, podremos determinar con mucha más precisión que el historial de las antenas que veíamos antes, la ubicación de una persona en un día y una hora concretas. ¿En qué casos se aplica esto? Pues podéis imaginar todo tipo de delitos, como pueden ser robos, agresiones o incluso homicidios, y en órdenes de alejamiento, ¿no? Pues sobre todo en estos casos, el analista forense puede formar parte de fuerza y cuerpo de seguridad. Esta sería otra de las salidas profesionales muy interesantes, de las oportunidades laborales, el que sería pasar a formar parte de uno de los cuerpos, por ejemplo, de la policía. En otros casos, pues simplemente son peritos no pertenecientes a fuerza y cuerpo de seguridad. En estos casos normalmente se ayuda a lo que es la defensa, se va de parte, aunque el experto siempre tiene que ser objetivo, decir la verdad, nunca un experto forense nunca puede mentir, es un delito, pero sí pues suele ir contratado por parte de la defensa. Se intenta pues determinar si esa persona realmente estaba en el sitio donde dicen que estaba o de donde le acusan que estaba en un momento determinado. Bien, otra parte dentro del análisis forense
es la autentificación de imágenes. Las imágenes también sabéis que se pueden manipular fácilmente. Existen herramientas como puede ser Photoshop o bueno, hay muchas otras, ¿no? Fireworks, etcétera. Bien, pues existen técnicas para determinar si una imagen ha sido manipulada. Aquí os pongo un ejemplo, un ejemplo un poco burdo, pero os puede hacer una idea, en el que se ve un platillo volante sobre una ciudad. Y después de hacer un análisis, en este caso un análisis de ELA, de Error Level Analysis, es una técnica que permite determinar las zonas en las que hay una parte que ha sido añadida con posterioridad. Si os fijáis, toda la parte de la sombra y el platillo volante tiene una tonalidad diferente, porque el nivel de error es distinto cuando tú añades una parte que no estaba en la imagen original. También si os fijáis, ese paracaidista, ¿no?, que tenemos aquí a la parte de la superior derecha, pues también descubrimos que estaba añadido con posterioridad, o sea que es falso, ¿no? Dentro de también otra de las cosas que se suelen pedir como utilizar para el análisis forense sería el contenido en Internet, el demostrar que había algo en alguna página web en un momento determinado, incluso pues evitando perder esa prueba en caso de que se borre. Tenemos la opción de capturar el contenido que hay en el presente, en el día de hoy, y normalmente para esto se utilizan lo que se llaman los testigos digitales, que son herramientas donde es un tercero de confianza con una firma digital, y lo que se hace es certificar ese contenido en Internet en un momento determinado. ¿Qué ocurre si ese contenido ya ha sido borrado? Pues también podemos tirar por ejemplo, de Internet Archive, que es una herramienta, una fundación internacional que captura lo que es el contenido de, bueno, de muchísimas páginas web de toda la historia prácticamente, desde, si os fijáis aquí, desde el año 1999. No está, lógicamente, todo lo que hay en Internet, ni todos los cambios que tiene Internet, pero sí que está hay bastantes cosas, o sea, es un repositorio muy potente. Aquí os muestro un ejemplo que es cómo era la web de la Universidad de Almería en el año 2004, en un día concreto del año 2004. ¿Veis cómo era esa página web? Y además no es una foto, no es una captura, sino que esa página está operativa, sus enlaces funcionan, podemos ir pulsando y aparecen las distintas secciones. Entonces, esto en muchas ocasiones también puede servir como prueba para demostrar un cierto contenido que estaba en el pasado y que, bueno, pues no, puede ser de utilidad. Otro de los campos dentro del análisis forense, que a mí también me gusta mucho, la acústica forense. Bueno, está muy de moda, o podemos llamarlo así, grabar todas las conversaciones que tenemos, por ejemplo, en casos también de divorcios o bien de negociaciones, de laborales, despidos, etcétera. Bueno, pues uno puede grabar esa conversación y después utilizarla como prueba en un juicio. Y bueno, en estos casos también se necesita un analista que determine si esa muestra de audio es auténtica, quiere decir que viene donde dice que viene, que se grabó en el tal día, tal hora, y también que es íntegra, que íntegra quiere decir que no se ha modificado con posterioridad a su grabación. Dentro de la acústica forense hay una parte también que se hace lo que se llama la transcripción literal, que consiste en transcribir, en escribir todo lo que se diga en esa conversación, todo tal cual, con muletillas, con palabras malsonantes, con sonidos, etcétera, todo tal cual en la transcripción literal. Y luego también existe la posibilidad de identificar a los locutores que están que intervienen en esa grabación. Para ello se necesita una muestra de la voz de la persona, una muestra indubitada que se llama, que se puede tomar ante notario o de algún medio en el que se identifica a la persona en concreto. Puede ser, por ejemplo, imaginamos un canal de YouTube, pues una persona que está hablando, se toma esa muestra y se compara
con la muestra que tenemos, la muestra dubitada, y se compara para ver si las características de la voz coinciden o no con esa persona y se puede llegar a identificar quién es la persona que está hablando. En el caso, otro tipo de análisis y de casos que se pueden dar, ¿no? Los casos relacionados con la IP. Con la IP, la dirección IP pública de un cierto suceso. Yo cuento muchas veces esta anécdota que es de una empresa que un día recibe una carta, un email de la policía, donde le dicen que su empresa han ido tirando del hilo de una serie de estafas internacionales y que aparecía que desde la IP pública de su empresa se habían hecho transferencias de dinero de cuentas robadas. Y bueno, pues le piden al CEO, al jefe al dueño de esta empresa, que les permita seguir investigando porque entienden que aunque se haya hecho de la IP pública de su empresa, seguramente ellos han tenido un ataque, un ciberataque y que, bueno, pues que por favor les dejan seguir investigando. Y entonces este hombre le pasa esta información a su administrador de sistemas, que lógicamente no era muy experto en análisis forense, porque de haberlo sido jamás hubiera tenido la respuesta que tuvo. Este hombre le dice, mira, me están preguntando esto de la policía, por favor, ayúdalo a saber qué es lo que necesitan. El informático en este caso, pues lo que le contesta a la policía es que no, que ellos no han podido tener ninguna brecha de seguridad porque él tiene todo muy bien protegido y que debe tratarse de un error. Lo siguiente que ocurre es que la policía va a llevarse detenido al dueño de la empresa. Entonces, bueno, en ese caso, fue cuando contactaron conmigo y pudimos determinar o demostrar, ¿vale?, de cara al juzgado, que efectivamente la dirección IP pública es común, pero después la dirección IP privada puede ser de cualquiera de los equipos que estaban en esa oficina, puede ser de cualquiera que se conectara en algún momento a la red inalámbrica de esa empresa y también, que es lo que ocurrió en este caso, ellos tuvieron una brecha, un control de escritorio remoto hacia uno de los equipos que estaban dentro de esa empresa y ahí a través de ese ordenador fue desde el que se cometieron los delitos de los que se acusaba a esta empresa y a este señor, que finalmente pues salió en libertad. Y con esto terminamos la parte de la exposición y pues bueno, me encantaría responder algunas preguntas que tengáis. Vamos a ver el panel de las preguntas. A ver, vamos a empezar por aquí. Francisco Alberto Vargas pregunta, entre la cadena de custodia para saber si un mensaje de WhatsApp es válido como evidencia. Pues mira, Francisco, el tema de WhatsApp es uno de los peritajes muchas veces más complicados que hay porque, a diferencia del correo electrónico, una vez que el mensaje se transmite, ya no se queda almacenado en ningún servidor intermedio, sino que ya solamente se queda dentro de los terminales del emisor y del receptor. ¿Qué ocurre? Pues una de las formas de cotejar, o la forma ideal de cotejar si esa prueba es auténtica y es íntegra, no se ha manipulado, sería poder cotejar esos dos teléfonos, ¿no?, el emisor y el receptor. ¿Qué ocurre? A una de las partes, por lo general, no le interesa lo que pone en esos mensajes. Y por tanto, una de las partes hará lo posible, pues dirá, lo he borrado, se me ha perdido, etcétera. Entonces, al final, lo que nos encontramos normalmente en los casos de WhatsApp es solamente un terminal, un móvil, normalmente un móvil donde están almacenados los mensajes y solamente están ahí. Entonces, dentro de la cadena de custodia, lo que se utiliza o lo que se hace es demostrar
o analizar, hay que analizar ese teléfono por dentro y demostrar que ese teléfono no ha sido, esa base de datos de WhatsApp no ha sido modificada previamente, no se ha ruteado el teléfono, por ejemplo, en el caso de los Android, el ruteo, en el caso del iPhone, el jailbreak, es necesario para poder modificar esa base de datos interna. Por lo tanto, una de las formas también de demostrar que existe, o sea, que no se ha vulnerado esa prueba, no se ha vulnerado esa cadena de custodia, es este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo basándolo en el análisis interno del terminal, siempre del teléfono. Hay otros sistemas, Francisco Alberto también pregunta, ¿hay otros sistemas como Encase para hacer análisis forense? Sí, hay muchas herramientas para análisis forense las hay de pago y las hay de código abierto, de código libre, ¿no? Yo utilizo muchas herramientas, por ejemplo, Autopsy en el tema de análisis de ordenadores. Autopsy es una herramienta de código abierto, gratuita, y sí, existen muchas en el mercado. Pregunta William Ernesto Flores, de acústica forense, ¿qué herramientas hay? Bueno, concretamente para la acústica forense, en el caso de determinar si se ha manipulado un cierto audio, yo lo que suelo utilizar, mi recomendación es utilizar una herramienta de edición de audio. Por ejemplo, Audacity es una herramienta de código abierto que funciona para editar audio. Y en base a eso, con el conocimiento de un experto en la materia, pues analizar esas muestras de audio, esa señal, para determinar si ha habido una modificación o no. Luego existen herramientas específicas, pero las herramientas de acústica forense suelen ser bastante costosas. Hay alguna de código abierto también para identificación de locutores, como Giro, así que recuerde ahora, pero hay otras comerciales que son bastante costosas. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? ¿Cómo reconocer links falsos en los mensajes de WhatsApp? Luis Felipe Córdoba. Bueno, esta es una pregunta interesante. Realmente el reconocer un link falso en general, no solo en los mensajes de WhatsApp, mi recomendación es utilizar alguna herramienta. Por ejemplo, cuando son enlaces acortados, un link acortado tipo bit.ly, pues existen herramientas que se llaman alargadores de URL, que lo que hacen es, tú pegas el link corto y te muestra realmente a dónde te lleva ese enlace. Entonces, por un lado, eso es algo interesante. Yo siempre recomiendo que nunca se pulse sobre un enlace acortado o en general sobre un enlace que no sabemos a dónde va, sobre todo de estos que traen, bueno, pues típico que te mandan una oferta así sin venir a cuento, o un mensaje de tiene un paquete que está esperando en la aduana. Ese tipo de cosas están a la orden del día continuamente, mandan link falso. Entonces, una opción es alargar la URL y otra también, tenemos también herramientas online gratuitas, esta es una herramienta online gratuita, como si puede ser Virus Total. Virus Total es una página web que una de las opciones que presenta es la posibilidad de pegar una URL, un link, y te analiza si, bueno, pues a dónde lleva y si ese link o esa URL pues tiene algún tipo de mala reputación o se puede considerar un link falso. Con esas dos opciones, bueno, la de Virus Total yo creo que es una de las mejores. Además, Google recientemente adquirió esa empresa y la está utilizando su motor dentro de lo que es su catálogo de herramientas.
A ver, ¿qué herramientas forenses me recomienda? Bueno, esto sería algo mucho más extenso para poder contestarlo aquí. Herramientas forenses dentro de cada uno de los aspectos que hemos ido comentando, pues hay muchas, como digo, tanto de pago como de código abierto. Vamos a seguir viendo. Dice Diego Ignacio, dentro de tu experiencia, ¿cómo ha sido el comportamiento de insiders dentro de vuestro análisis forense? ¿Son frecuentes? Pues sí, son frecuentes. Los insiders que comenta Diego Ignacio Castillo, los insiders se llama a los empleados o los ciberdelincuentes que están dentro de las propias empresas. Es decir, normalmente pues son algún empleado o empleada que por lo que sea, o está descontento, o se quiere marchar, o guarda rencor a la empresa, o a veces también pues sufren chantaje o tienen algún tipo de soborno, bueno, pues que terminan colaborando con ciberdelincuentes o ellos mismos robando información para la competencia, por ejemplo, y es una vulnerabilidad de los problemas que tienen un mayor impacto dentro de las empresas, porque claro, si ya es complicado protegerlas de los ataques externos, tú puedes poner VPN, puedes poner encriptación, puedes poner de todo, pero si resulta que el enemigo lo tienes dentro de tu empresa, pues efectivamente es un gran problema. Sí que tengo muchos casos de este tipo de cosas. Esta misma mañana he estado con un cliente de un tema de un empleado que ha estado robando y que, bueno, ahí estamos para ahora demostrarlo. Y sí son frecuentes. Lo más típico es el robo de información, en lo que es llevarse información en un pendrive o en un correo electrónico, ¿no? Utilizar el correo electrónico para enviarse información confidencial de la empresa. En otros casos, directamente se produce, bueno, el robo directamente, ¿no? A través de un TPV que al final es otro sistema informático más, ¿no? No deja de ser un ordenador donde se va tecleando los importes de los tickets de lo que se va vendiendo en una tienda. Esto también se puede considerar un ciberataque interno porque, bueno, pues el caso este que veía esta mañana iba de eso, ¿no? De un empleado que cada vez que marcaba un ticket después lo borraba. Después lo borraba y el dinero pues se lo iba quedando. Entonces, bueno, eso al final queda registrado en la herramienta y finalmente vamos a poder demostrarlo, ¿no? Este comportamiento. Pero sí son muy frecuentes y además muy dañinos, muy dañinos. Dice Víctor Willy, para que tengan valor legal los análisis forenses que requieren. Bueno, esta es una pregunta muy amplia, ¿vale? Pero hay una norma, que es la 27.037, que establece un poco los requisitos que se deben de cumplir a la hora del manejo y el tratamiento y lo que es la adquisición de las evidencias de las pruebas digitales. De resumida forma, lo que hay que tener en mente es que sea auditable, quiere decir que alguien que vea el proceso que tú estás haciendo, pues vea que se está haciendo correctamente, que sea repetible, muy importante, quiere decir que si tú haces un análisis y estableces y llegas a unas conclusiones, que otro profesional, imaginemos la otra parte o otro perito, si hace el mismo análisis, debe de poder llegar a las mismas conclusiones con las mismas herramientas, repetibles, reproducibles, que también es parecido, pero incluso con otras herramientas, independientemente de que utilicemos autopsia o que utilicemos otra herramienta, se debe de poder llegar a la misma conclusión.
Y bueno, y mantener la cadena de custodia en la medida de lo posible. Las cadenas de custodia, en el caso digital, pues se basan mucho en las firmas digitales, la firma digital hash, que nos permite identificar de manera unívoca cualquier prueba, cualquier elemento. Entonces, con esa firma digital hash podemos identificar esa evidencia, ese archivo, esa unidad, etcétera, de manera que se garantiza que si se cambia de lugar, si se copia o si pasa cualquier cosa, al hacer el hash tiene que coincidir y ahí estamos demostrando que se mantiene la cadena de custodia. Luego tenemos que saber que los peritos a priori no somos, a menos que seamos fuerza y cuerpo de seguridad, no tenemos lo que se llama la presunción de veracidad. Es decir, todo lo que hagamos tenemos que, como digo, tenemos que cumplir una serie de requisitos. No somos fedatarios públicos. Tenemos que demostrar todo lo que se hace con esas herramientas, ¿no? A partir de los hash. Muchas veces se utiliza también la colaboración con notarios, con fedatarios públicos, para que dé fe, que ellos sí tienen esa presunción de veracidad, para que dé fe de que lo que se está haciendo es tal cosa, ¿vale? Que nadie después pueda venir a decir que es que el perito ha modificado algo, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces se colabora con los notarios. ¿Y qué más preguntas? Ya nos queda poquito tiempo. Marcos, ¿cómo conseguir clientes que requieran este tipo de servicio tecnológico? Esta muy buena pregunta. Pues en realidad la clave está, en mi opinión, la clave está en contactar con las profesionales del mundo judicial. La principal dificultad que yo me encuentro, sobre todo en el tema de los peritajes, es el desconocimiento por parte de los juristas en general, no solo los jueces, sino también abogados y abogadas que desconocen que este tipo de servicios existen y cómo les puede ayudar enormemente a, pues, a ganar casos realmente. Entonces, mi objetivo comercial, por así decirlo, se suele centrar en visitar y en conocer abogados y abogadas. Y no, vamos, normalmente siempre que contacto con alguno de ellos y le explico un poco todo esto, siempre me dicen, bueno, esto es una bomba, es fantástico, me viene súper bien y efectivamente muchas veces ocurre eso, ¿no? El desconocimiento. ¿Qué dice Germán Carrillo? Dice, ¿se requieren permisos especiales para poder hacer uso de estos métodos de análisis forense en legislación para el uso? Esto también es una pregunta difícil de contestar así rápido, ¿vale? Efectivamente, los peritos, al igual que cualquier otra persona, y especialmente que no somos policías, tenemos que tener cuidado en ciertas ocasiones con qué hacemos, ¿vale? No podemos acceder al teléfono o al ordenador de una persona de la cual no tenemos el consentimiento, el permiso, ¿vale? Ese tipo de cosas es importante que lo sepamos. Y ahí, bueno, es una, como digo, es una pregunta difícil de contestar así de manera rápida, pero sería un poco eso, teniendo en cuenta que no se pueden vulnerar los derechos fundamentales. Luego también hay unas obligaciones como pueden ser la confidencialidad, no podemos revelar secretos. Pero después, si te refieres a un permiso especial, bueno, en el caso en España, por ejemplo, la titulación que normalmente se requiere o se busca para este tipo de profesiones sería la especialización en informática y telecomunicaciones, ¿no? Las carreras que están relacionadas con esto, ¿no? En definitiva, al final, un experto. Pero no, si te refieres a, por ejemplo, que para ser perito necesitas estar habilitado de alguna manera específica, en España no. Para los peritajes designados por el tribunal hay unos listados que te llaman de los juzgados, que eso lo mueven los colegios profesionales, pero para los peritajes de parte no hay un examen que te diga ya eres perito, ¿vale? Es simplemente un experto.
Bueno, creo que vamos a tener que dejarlo aquí. Hay muchas preguntas, me hubiera gustado contestarlas todas, pero bueno, tenemos que dejarlo, se nos acabó el tiempo y ha sido un placer. Espero que haya resultado interesante y os mando un cordial saludo.